Bueno, mucho gusto de conocerlos a todos. Yo soy arquitecta, soy nicaragüense. Pues, egresé hace 2 años y para este proyecto elegí el terreno de Mexicalcingo, igualmente. Entonces, pues voy a ser bastante breve porque ya vimos la presentación anterior. Entonces, solo para iniciar, lo primero que yo hice fue preguntarme qué es lo que voy a aportar a través de mi edificio al entorno o preguntar al edificio qué es lo que quiere ser dentro de la ciudad. Entonces, investigando un poco la historia, me doy cuenta que Mexicalcingo es un barrio indígena, significa lugar donde viven los mexicanos. Entonces, al pensar todo esto, el tema de lo indígena, automáticamente pensé en lo que es arquitectura eh, estereotómica. Luego tenemos que es un barrio históricamente comercial, es muy dinámico. En la plaza central se crea el primer tianguis de la ciudad. Igualmente es uno de los 35 barrios tradicionales, es un barrio con bastante cultura y está ubicado entre la ciudad, en la ciudad de Guadalajara, entre las avenidas La Paz, Niños Héroes al norte y al sur las calzadas Independencia y Federalismo Sur. Por lo tanto, está bastante bien comunicado. El equipamiento en los alrededores es variado, es un barrio bastante consolidado y muy bien servido. Y como decía anteriormente, su cercanía con las vías principales lo conectan y lo articulan perfectamente bien con el resto de la ciudad. Es un barrio bastante equipado y muy compacto. Entonces, también históricamente pude identificar que es un barrio que ha sido de intercambio y de convivencia. Podemos ver, por ejemplo, los tacos, toda la cultura, el intercambio, las actividades culturales. Entonces, identifiqué que es un barrio de bastante cohesión social. Tenemos un entorno que es bastante tradicional y con dinámicas bastante activas. De frente tenemos la parroquia de San Juan Bautista de Mexicalcingo y la plaza, que es igualmente una zona generadora de ruido. Por lo tanto, es un punto a favor y a la vez puede ser una debilidad, dependiendo de cómo se integre el edificio. Y bueno, algo súper característico fue como las nieves de garrafa y muchos comercios y esta cultura vecinal. Tenemos una gran variedad de edificios, de tipologías, de materiales arquitectónicos, de alturas, por ejemplo, es muy variado, muy diverso. Este es un análisis físico-natural. Pude identificar que los vientos varían, corren entre noviembre y junio, corren de suroeste a noreste y durante los meses de julio a octubre de manera inversa. La temperatura es bastante variable, no es muy estable. Hay zonas verdes puntuales en la ciudad, no hay como una extensión amplia de áreas verdes, por lo tanto me parece que es muy importante aprovechar y conectar el edificio con este parque que tenemos de frente. Y otra cosa que identifiqué es que es una zona con riesgo de inundación. Entonces, esto rápidamente son los datos generales del terreno en sí. ¿Es el mismo Bueno, terreno del anterior? sí, es el mismo terreno del anterior. Entonces, Ah, aquí bien, tenemos un bien. poco los requerimientos, el COS y el CUS, como me habían mencionado, COS de punto 8, CUS de punto 2, etc. Entonces, voy a pasar rápidamente a el diseño. Entonces voy a abordar los 5 puntos principales que habíamos acordado al principio. Entonces, primeramente, yo tomo en cuenta que es una zona con una cultura bastante rica y que es una zona muy dinámica y de alta cohesión social. Entonces traté de representarlo de esta manera un poco integrado, cómo se puede apreciar el edificio desde el parque. Entonces traté de representar este dinamismo con este juego de elementos que sean fácilmente manejables por el usuario, que permitan abrirme al exterior si quiero interactuar, o que perfectamente puedo cerrarme y tener un espacio un poco más introvertido. Aquí tenemos
Bueno, tomando en cuenta que es una zona histórica, traté de elegir materiales lo más sobrios posibles, que sea un edificio bastante silencioso, no muy escandaloso, que se integre de manera muy simple. Usé tonalidades distintas de concreto, por ejemplo, para diferenciar la planta alta del resto del edificio, para reducir este efecto monumental que puede tener sobre el peatón, que sea un poco más amigable. Entonces, partiendo de la planta de los estacionamientos, como decía, era una zona de inundaciones, por lo tanto yo elevé la planta baja a 90 centímetros sobre la calle, lo que me permite tener una rampa menos inclinada y que sea un poco más fácil el acceso al estacionamiento. Virginia, no se ve, nos quedamos en la lámina del sitio. Del sitio. Ujú. No vieron el edificio ni nada. Todavía no. No, ok. Voy a dejar de compartir y empiezo a compartir de nuevo. Eso es. Ahora sí. Está listo. Está listo, ok. Entonces, ¿escucharon la parte del concepto o no sé en qué parte se cortó? Es que no se cortó, solamente que se dejó de ver. O sea, nunca Ok. salimos del sitio. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como mencionaba anteriormente, a través del juego traté de representar el dinamismo de la zona y traté de tener espacios que permitieran al usuario abrirse hacia el exterior o bien tener espacios un poco más introvertidos y que fueran un poco más manejables, y a través de tonalidades más sobrias traté de que el edificio se integrara de manera un poco más silenciosa dentro de su centro histórico, que no le restara importancia a los edificios patrimoniales que tenemos alrededor. Y para que fuera más amigable con el peatón, traté de hacer este corte de la planta baja mediante distintos tratamientos del concreto para reducir un poco el efecto monumental del edificio. Entonces, voy a partir de la planta de estacionamientos. Como decía anteriormente, elevé el edificio a 90 centímetros sobre la calle, por lo tanto, el estacionamiento no se requería bajar grandes alturas. Entonces, pues este es el estacionamiento con cuarto de máquinas, contenedor de basura y pude colocar 6 vehículos. Entonces, ya que los requerimientos de estacionamiento serían 7 u 8, entonces yo tengo 2 opciones de planta baja. Primeramente, esta es una opción sin apartamentos en la planta baja. Entonces la idea es destinar este espacio para colocar 2 vehículos durante la noche y que en el día pueda servir como un espacio multiusos para hacer actividades culturales, etcétera, y poder conectar con este patio centralizado. Este sería mi local comercial, y por esta parte se accede al edificio de manera directa hacia las circulaciones verticales. Esta sería mi segunda opción, integrando un apartamento en la planta baja. Aquí tenemos 2 habitaciones que dan directamente a un patio central, un poco aisladas de la calle y del ruido, y todo el área social orientada hacia el área pública. Y esto sería la planta típica. Acá tenemos 2 apartamentos. Traté de hacer una distribución en U, de manera que ambas fachadas del edificio, tomando en cuenta que es un edificio esquinero, aportaran algo a su entorno y que no tener muros ciegos totalmente, sino que poder tener esa comunicación, esa visual, poder ver desde la calle hacia el interior, etc. Entonces acá tenemos un apartamento de 3 recámaras que perfectamente puede ser separado. Puede quedar como un apartamento de 2 recámaras, y esta tercera recámara se puede cerrar y se alquila como un espacio aparte. Y este sería el segundo apartamento orientado hacia el
hacia el oeste. También tome en cuenta pues, el patio centralizado para aprovechar los vientos provenientes del noreste y lograr una circulación cruzada, por lo menos, una ventilación cruzada, por lo menos en espacios sociales, etc. Y con respecto, bueno, acá tenemos las secciones del edificio, acá se puede apreciar el patio centralizado, cómo interactúa con todas las recámaras. El área pasiva está orientada hacia el patio central. Aquí tenemos otras vistas. Este es el área de la circulación vertical, integrando dos patios para que sea un espacio semi-abierto. Aquí tenemos una de las recámaras con vista hacia el patio centralizado. Y no sé si alcanzan a ver el render Este es el área social de uno de los apartamentos. Traté de optar por espacios más claros en el interior para buscar amplitud y para mayor iluminación. Esta sería otra de las vistas de los apartamentos, el área social, con vista hacia la calle. Y esta es una vista de una perspectiva del edificio, donde se puede ver que hay tratamiento en ambas fachadas y que traté de que el edificio interactuara de manera integral con su entorno. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Muy bien. ¿Lo tienes todo ya en Dropbox? Sí. Perfecto. Bueno, si quieren empezamos ahora contigo, Nicolás. Bueno, perfecto. Primero, no sé, quizás me perdí algo o no llegué a entender muy bien la estrategia con respecto a la planta baja, ¿no? Porque Virginia, nos hablabas de que es posible que se inunde. Entonces, hablaste de 90 centímetros, yo pensé que las cocheras solo bajaban 90 centímetros, pero en realidad las cocheras bajan más que el caso anterior, ¿no? Pues están más abajo. Sí, sí. ¿Es así? Sí, sí, sí. La idea es que la planta alta se eleva 90 centímetros. Aquí se puede ver en las secciones. Bien, bien. Bueno, un poco, lo primero que entonces quizás no habría que replantear es que la opción que vos planteas sobre las dos en planta baja, con dos cocheras que pueden ser utilizables o sea, durante la noche y durante el día estar abiertas, en realidad no son posibles porque uno no puede subir 90 centímetros estando en el borde de la vereda, ¿no? ¿Estoy equivocado? Sí, 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 sí. Bueno, esa es una primera consideración, que no es una consideración, es ahí, ¿no? Donde muestra la ahí, tendría que tener una rampa para subir 90 centímetros, es una rampa importante. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un tema ya de herramientas arquitectónicas que habría que revisar. A ver, no es muy... No quiero ser muy duro, pero si llegas a una entrevista con un cliente con un error de este tipo, te puede costar el trabajo, ¿no? Es decir, si hay algo que los arquitectos nos dedicamos a administrar el espacio. Entonces, hay determinados puntos que nosotros tenemos que ser como muy profesionales. Cuando uno muestra una propuesta, esa propuesta tiene que ser viable espacialmente, porque si no, es totalmente inválida. Bueno, lo notás, ¿no? Esto que decís, que lo que acabas de contar, en realidad no puede ser cierto, ¿no? Sí, por eso estaba planteando las dos posibles distribuciones espaciales para manejar una de esas dos, pero están las dos opciones ya. Después sería como adaptar las alturas
y distribuir bien, pero partiendo de una de las dos. Claro. Bueno, después cabe la misma consideración que el trabajo anterior sobre la necesidad importante de que este tipo de operaciones en la ciudad contemplen de una manera, para mí, un poco, este proyecto contempla un poco más la relación con la calle, es claro, a pesar de que son o viviendas y a pesar de este problema con los 90 centímetros, creo que de entrada la estrategia de mover la planta baja a 90 centímetros es una estrategia que ya limita muchísimo esta utilización. Inclusive, pienso que una alternativa hasta podría ser pensar en que en realidad la planta baja exista la posibilidad de que todas estas cocheras, que los dos las enterraron, ponerlas en planta baja y que sí sean solo para guardar a la noche, ¿no? Entonces, y porque, como decía Juan, si en un futuro cercano no hay más autos, una planta baja más o menos a nivel de la planta de la calle o de la vereda, 20, 30 centímetros por el tema del agua y eso, puede convertirse en un mercado, por ejemplo. Un mercadillo podría haber en toda la planta baja esta, ¿no? Y realmente tener ese uso de vida que estamos reclamando. Así que si bien tiene una vuelta más, no es tan duro como el proyecto anterior, creo que le cabe la misma observación con respecto a la posibilidad del edificio como un activador de la vida social a su alrededor. Y con respecto a la estrategia general, me parece que es un poco la estrategia que había planteado Juan. Me parece que puede ser, lo dejaría a Juan que hable sobre ese tema, ¿no? O sea, como para también compartimentar las críticas y poder a lo mejor entre los tres ir armando una crítica compaginada, ¿no? Y no hacer una crítica completa. ¿Qué te parece, Juan? Muy bien. Hugo, ¿qué te parece? ¿Les parece bien eso? Ir hablando de algún tema cada uno. Sí, adelante Hugo, me atrevo a hablar después de ti. A ver, yo anoté varias cosas. De entrada, me gustó la explicación inicial, sobre todo desde la base que me perdí en la presentación anterior. Se me hizo como muy clara, muy buena la gráfica. El edificio lo siento muy pesado. Se me hace un edificio muy, muy duro, muy cerrado, otra vez. No entiendo cómo hacen esta fachada hacia el sur, como las presentan, ¿no? Las dos versiones que he visto, ¿no? La anterior y esta. O sea, porque tienes una plaza enfrente, pues padrísima, y es el sur, y los principales espacios de los departamentos deberían de estar ahí y deberían de estar totalmente abiertos. O sea, deberíamos de tener como fachada de vidrio, ¿no? Eh, a pesar del cambio de material que le otorgas al volumen para tratar de aligerarlo, creo que le falta todavía. Está demasiado cerrado, demasiado pesado. Los tonos tampoco le ayudan, son muy oscuros y lo hacen ver todavía más pesado, ¿no? Me hubiera gustado ver un poco más de tonos cálidos, una cromática más cálida, más cercana a la tierra, sobre todo también hablabas al principio del barrio comercial, barrio indígena, y yo quisiera tratar de entender un poco tu propuesta, o sea, cómo consideras que está relacionada con esto, ¿no? O sea, lo del barrio comercial, pues lo entiendo con la esquina de comercio que planteas, se me hace demasiado pequeño el espacio que destinas a esta vida comercial que comentaste, pero bueno, está el espacio, existe el espacio comercial, ¿no? Pero tengo la duda de cómo relacionas tu proyecto con este barrio indígena, ¿no? Históricamente indígena. Lo siento demasiado, no sé, me suena más como un edificio de oficinas más que un edificio de vivienda. Ah, sí, perdón.
No, con respecto a lo de la arquitectura indígena, como mencionaba, pensaba en arquitectura estereotómica, colores, como decía, relacionados a la tierra, colores más pesados, y relacionándolo un poco con la cromática de la iglesia que está de frente. Entonces, de esa manera, buscando algo más, más pesado precisamente. Ok. Lo del vehículo que no puede funcionar, los vehículos que no pueden funcionar en la propuesta de planta baja, me gusta la utopía. O sea, si hubiera funcionado, creo que la estrategia de usar estacionamientos solo para guardarlo en la noche, pues, como cuenta Nicolás, es excelente, ¿no? O sea, usas tus estacionamientos cuando se requieren y mientras el resto del día esos espacios deberían de convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces, esa utopía me gustó. Hay una cosa ahí dentro del departamento que vi unos baños, un par de baños que están en esa planta, que me gusta su ubicación. No sé cómo los vas a ventilar porque no se están ventilando, pero me gusta su ubicación en un espacio de transición, alejado como de las áreas sociales, ¿no? Igual lo mismo que comenté en la propuesta anterior, o sea, demasiados muros de albañilería, demasiados cerrados los espacios, no hay... ¿Dónde están toda esta actualidad y futuro de nuestro pensamiento y nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿dónde está todo lo que tiene que ver hoy con la flexibilidad, con las generaciones actuales, con lo colaborativo, o sea, sobre todo el tema de lo flexible? O sea, se me hace demasiado cerrados, demasiado convencionales las soluciones, pues, funcionales al interior del departamento. Hay algunas recámaras, pues, que tienes ubicadas al poniente. Sabemos que el poniente está complicadísimo, es complicadísimo, siempre hay que evitarlo, más para las recámaras. Algunas otras que te dan acá al norte. La rampa, pues igual que en la versión anterior, ¿no? O sea, pues la rampa no funciona, no puedes bajar a esos estacionamientos. Pero a lo mejor me perdí de lo que planteabas, Nicolás, porque estaba acá rayando. No sé si querías que más bien hablara nada más de un tema y que le fuéramos peloteando o qué onda. Sí, como para que esté completando la crítica, ¿no? Dale. Ya, ok. Pues vaya, esos son algunos de los comentarios que tengo ahorita. Buenísimo, Hugo. Muy bien. Adelante, Juan. Bueno, coincido y no quiero repetir. Gracias, Virginia, por tu presentación. Muy bonitos dibujos y es un edificio también, pues está bien compuesto y demás, pero siempre creo que podemos imaginar y dar al cliente y a la ciudad algo más que un edificio de vivienda bien resuelto. Tenemos que hacer plantas bajas a nivel de calle, públicas, fáciles de penetrar, fáciles de permear con la calle. Veo que ambos proyectos, y no sé si el que sigue, también tiene viviendas relativamente grandes para contextos que son difíciles por lo menos en nuestro país. Una vivienda de 3 recámaras, veo que tiene ahí un lock-off para hacerlo flexible, pero si aquí en vez de meter, digamos que yo veo ahí 5 camas, todos vemos 5 camas. Cada quien, supongo que cada cama puede tener, vamos a ponerle 1.5 habitantes, o vamos a ponerle 2, entonces son 10 habitantes. Pero ahí sería mucho más rentable, porque el chiste es que estas cosas se hagan. Pero si haces una vivienda de 2 recámaras ahí o de 3, va a ser difícil de vender al precio, porque además la competencia de las periferias que ofrecen una casa prometiendo felicidad en los suburbios, el mercado las prefiere. Entonces, estos contextos tenemos que entrarle con viviendas mínimas flexibles, de 40 a 50 metros cuadrados. Y yo veo 5 camas ahí, me hubiera encantado pensar hacer 5 unidades de 40 metros, tal vez, o 4 unidades de 40 metros. Hubiera sido un producto mucho más fácil de habitar que viviendas de 2 y 3 habitaciones. Igual siento la estructura un poco desligada y entonces salen esos detalles que inclusive en tu render se ven, ¿no? Tienes la columna de hormigón y tienes un murito ahí de albañilería que no es tan bonito el contacto. En una recámara, recuerdo, que salen eso, por ejemplo, ¿no?
es mucho más bonito perder un poco la estructura o no perderla, vivir dentro de la estructura, ¿no? Entonces, evidentemente es un ejercicio que funciona, buen trabajo, pero olvidémonos, si estamos además en un tema ahorita de charla de imaginación, olvidémonos de un poco de las normas, olvidémonos de los códigos, de meter el coche a tu predio, eso no sé quién lo inventó, es una idea postmoderna, matamos la ciudad cuando metimos el coche a las plantas bajas. Entonces, soñemos un poco con esta flexibilidad, estas estructuras más transparentes que en un futuro, esta idea, yo aplaudo esta idea de Nico de poder, nada más para dormir los coches, me parece un pensamiento que no es más caro, que no implica que sea, nada más es cuestión de que como arquitecto convenzamos al mercado y lo podemos lograr, de que imagínate que estas plantas bajas puedan ser de día flexibles, usos múltiples, fiestas y no sé qué, y en la noche pues pueden ocuparse para estacionamiento. Ya lo he hecho aquí en Cancún y en vez de poner un firme de hormigón, pusimos un piso de grava. Entonces es bonito porque la grava te da idea de que puede tener otros usos, pero en la noche también guardan los coches. Entonces todas estas ideas están funcionando, ¿no? El edificio creo que es básico, no tiene una terraza. La vivienda tiene que tener un espacio exterior propio, tiene que ventilar cruzado, tiene que tener... Por ejemplo, no he visto un baño, no hemos visto baños separados. Cuando uno va a hacer pipí no tiene por qué robarse la regadera, la ducha. Entonces, separar ducha y WCs en viviendas en esos contextos son muy buenos. Han visto en Europa, pasa mucho, tal vez en Argentina también, con la influencia en donde tu WC está separado. Entonces, ¿por qué si me voy a lavar los dientes ya no puede bañarse mi hermano o mi esposo? Entonces, es interesante buscar estas soluciones que, te digo, son más matemáticas y menos de gran talento y de tema estético. No debe ser difícil hacer un buen edificio de vivienda para la ciudad y estas son mis recomendaciones, ¿no? Excelente. Muy bien, Juan. ¿Algo que quieras agregar, ingeniero? ¿Vamos por ahí? ¿No? Creo que se me fue. Sí. Abraham, yo quería... Adelante. quería puntualizar y felicitarla a Virginia porque sobre todo las imágenes interiores tienen un manejo muy sensible, ¿no? Es decir, me parece que la atmósfera que logran las imágenes interiores es muy bonita. Entonces quería puntualizar esto, digo, me parece que es un punto fuerte de este trabajo, sobre todo las que están en el interior del departamento y eso. Me parece luego veo cómo lo solucionamos, ¿no? Perdón, Abraham, sí estoy, nada más que no se me trabó la computadora. No te preocupes, no te preocupes. Es que está ahorita hablando Nicolás. Ahorita va. No, bueno, nada, eso. O sea, felicitarla por ese manejo de la herramienta me parece muy bueno. Y me parece que si esa herramienta la utilizás para, más que para mostrar solamente como una herramienta de investigación, me parece es una herramienta muy potente. Te puede dar muchas posibilidades. Inclusive, por ejemplo, para investigar lo que decía recién Juan y también habló Hugo sobre la planta baja, una planta baja que con esta herramienta de la representación digital puedas imaginarla llena de autos, pero al mismo tiempo que se vayan los autos y haya un mercadillo, por ejemplo. O sea, si uno tuviera unos portones que se levantan sobre toda la acera, uno puede entrar los autos, cuando se van los autos, queda el portón que funcione como un alero y tener un mercadillo ahí abajo, ¿no? Yo veo todo el tiempo en México los puestos de comida en la vereda, ocupando el lugar donde uno tiene que caminar. Si uno los colocara en esos lugares donde ya se fueron los autos, es un golazo, ¿no? No sé si estoy equivocado, perdonen que me meta en los usos y costumbres aztecas, pero me parece que los veo con unos toldos rojos. Y yo, imagínate si esos portones fueran portones rojos translúcidos y ya filtrar esa luz roja, pero entonces uno ganaría que la gente puede caminar y al mismo tiempo hacer esa vida ahí abajo, ¿no? Que para ustedes es tan importante. Exacto, si no, está bastante bien. Muy bueno, pues yo creo que unos comentarios sumamente interesantes, ¿no? Que nos hacen pensar también en próximos ejercicios que pueden ser muchísimo más, pues no sé si fantasiosos, pero yo creo que más bien aproximarse al futuro cercano, ¿no? Porque me encanta que ya lo han dicho, que se vienen ciudades sin coches en más tardar 10 años, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que mutar
y estaría muy interesante que estos ejercicios empezaran a mostrarnos cómo va a ser la arquitectura en 5 o en 10 años, ¿verdad? Y pudiéramos estar dándole forma entre todos, entre jurados, alumnos. Está bastante bueno, Virginia. ¿Qué opinas? No, sí, sí, me parece. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, muchas gracias por sus observaciones. Lo voy a tener en cuenta para futuros proyectos. Excelente. Muchísimas Gracias, gracias. Virginia. Ingeniero, ¿algo que quiera agregar? Pues digo, en cuanto a propuesta estructural, trae la misma que el proyecto anterior. Te digo, son claros dentro de lo que cabe cortos, 6 metros máximo. Todo ese tipo de claros para edificios de 4 niveles, hasta tal vez, no sé, 6, 8, está bien manejarlos si se quiere una estructura esbelta, si no se quieren elementos tan grandes. Ya si vamos agrandando los claros, pues bueno, ya empiezan a salir elementos más robustos, más imponentes, que bueno, tienes que tenerlo en consideración en tu proyecto arquitectónico. Mencionaron algo muy bueno de hace rato uno de los jurados, no recuerdo quién, sobre que hay que sacar que los edificios no deberían tener carros en el sótano, que hay que sacarlos del edificio. Eso es, creo yo, desde mi punto de vista, para la arquitectura y para estructurar edificios sería algo básico. Que desgraciadamente la mayoría de los edificios dependen mucho del estacionamiento interior y esto impacta muchísimo en el acomodo de las columnas. Eso es algo que sí, que bueno, si se hace a una escala más humana y ya se deja de pensar en el carro que va a ir adentro, bueno, se puede hacer diferentes administraciones o asignaciones en el espacio, jugar un poco más con los claros, tal vez. Excelente. Fuera de eso, pues, la verdad me gustó bastante tu proyecto, digo, trae una estructuración dentro de lo que cabe sencilla, toda esta clase de proyectos. Buenísimo. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, seguimos.